Esto pasó en las últimas horas en La Pampa. Miren esta cara y también vamos a ver el testimonio en algunos minutos. Damián Marcero se llama este chico, que denunció que el viernes fue discriminado por un patobica del boliche Crayon de Santa Rosa en La Pampa, después de un malentendido. Él estaba llegando al boliche con su hermana, le dio una palmada en la nalga, en la cola. El patobica del boliche interpretó que era una mujer a la que no conocía, lo increpó, él le explicó, no, es un chiste, es mi hermana. La chica también le dijo, no, es mi hermano, no pasa nada. Y además le aclaró, solamente por aportar un dato, quédate tranquilo, que a mí no me gustan las mujeres. ¿Para qué se lo habrá dicho? Ahí empezó el problema. Y mire cómo terminó la cara de Damián Marcero. Solamente por hacer un chiste y solamente por manifestar su preferencia sexual. Algo parecido, en su momento, pasó no tan lejos. No fue en La Pampa, fue mucho más cerca. Y también un joven denunció, joven que después terminó convirtiéndose en toda una personalidad y está con nosotros, que es Pedro Robledo. Y por eso lo convocamos justamente para hablar de esto, porque parece que nos falta mucho por recorrer todavía. Bueno, es lo que hoy hablaba con el equipo de trabajo que tenemos en el gobierno de la ciudad, que trabajamos bastantes temas sobre violencia, y me parece que lo que importante que decías vos, la violencia en general, ¿no? Yo creo que hoy la violencia es contra el que piensa distinto, por orientación sexual, a las mujeres. En mi caso la policía me trató muy bien, cuando fui a denunciar a la comisaría. Por el contrario, el policía que me recibió era el primer policía de la bonaerense que se casaba con otro hombre, entonces tuve suerte. Pero también el doctor acá hablaba sobre la ley de femicidio y hay un tema que me parece muy importante destacar en lo que hace, por ejemplo, a las minorías y a la violencia que puede sufrir una minoría. Yo cuando estuve con la presidenta de la Nación le presentamos un proyecto que era para sancionar los actos de violencia discriminatoria que el Congreso por segundo año consecutivo no trató. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La misma ley penal de la Argentina discrimina a aquellas minorías que hoy no son mujeres, porque el caso de por ejemplo, una persona que le pegan por ser inmigrante, no tiene un cuadro jurídico donde encarar para agravar la pena. Es lo que pasó a mí, por ejemplo. Hoy presentamos un caso de un grupo de ciudadanos paraguayos que fueron usurpados violentamente por el mero hecho de ser paraguayos, digamos. Y así podemos sumar un montón de acontecimientos de estas características. Sí, por eso yo creo que lo que vos decís es, me parece que hoy la sociedad argentina le falta bastante por recorrer y vemos distintos casos, ¿no? O sea, sociedades donde capaz la adaptación fue a priori a la ley y casos donde la adaptación es a posteriori, como nosotros, primero ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, pero seguimos viendo violencia contra cualquier cosa que sea distinto a lo que es lo general, ¿no? Pero mira, estamos en Buenos Aires, la ciudad más cosmopolita y moderna, probablemente de Sudamérica, de la Argentina seguro, y acá todavía hay reticencia, o sea, si bien hay lugares donde uno puede caminar tranquilo, diciéndolo entre comillas, hay otros donde no estás tan seguro. Este chico dijo esto con la libertad de saber que no le iba a pasar nada y la respuesta de este tipo es, así que sos un putito de mierda. Así fue y así arrancó la historia. Ahora, volvemos al mismo punto. ¿Cuánto laburo hay, doctores, por delante? Sí, ¿no? Habría que haber una ley de discriminación general y amplia. Yo creo que en realidad, es decir que no se avanzó en Argentina es negar la legislación que se dictó en los últimos años. Hubo un gran avance en lo que es la protección de la mujer y a favor de luchar contra la violencia. Quizá que lo que falta es el presupuesto para poder controlar y de alguna manera qué se hace el después. Por ejemplo, si una mujer va o un hombre y hace una denuncia por violencia y dictan una orden de restricción y una prohibición de acercamiento, es muy difícil después controlar que se cumpla y en el caso que se incumple esa restricción, la pena es muy leve. Es decir, hay mucho para hacer todavía, pero no podemos negar que no se hizo. Pero mírenle la cara a este muchacho. Uno puede pensar distinto, hasta puede no estar a favor si quiere, hasta puede no considerar su preferencia sexual. Claro. Pero de ahí a dejarle la cara así no tiene nada que ver. Sí, no. Esa persona tiene que estar detenida, el que lo golpeó, mínimamente. Y obviamente que esto es el desborde que tenemos de mucha gente que no es tolerante con el prójimo y con el que piensa diferente y el que siente diferente. Pero, doctor, ¿le puedo decir algo? O sea, realmente la Argentina ha avanzado en legislación. Ahora, lo importante de parte de un Estado es que la legislación se acompañe con el presupuesto para que la legislación se pueda aplicar bien. Por eso, por ejemplo, el Estado sancionó la ley contra la violencia en las escuelas, que me parece que es un dato importantísimo, la violencia que viven los menores en los colegios, el bullying o la violencia en las escuelas, donde se hizo una ley muy buena entre todos los bloques políticos, se creó una oficina nacional
y ya vamos 3 meses sin reglamentación y sin presupuesto. Ahora, muchachos, no seamos hipócritas también, ¿no? Nosotros estamos haciendo este programa, estamos diciendo esto, estamos hablando con mente abierta y hay mucha gente que está mirando este programa en este momento y está diciendo que se joda, ¿eh? Por eso, ojo, ¿eh? Y en eso hay que avanzar, en que la gente empiece a pensar. Sí, nosotros mismos más de una vez uno usa la palabra, lo digo por mí. Como un insulto. Cabecita, o lo decís, y es una descalificación, es una agresión. Nosotros tenemos la tradición del machismo, de la descalificación, en Argentina, y más el porteño. Señores, ¿no? Acá el peor de los insultos es decirle puto a alguien. El peor de los insultos. Sí, vamos a hablar a calzón quitado, en las canchas de fútbol. El peor de los insultos. Y se dice como insulto, no porque crea que es homosexual, efectivamente, sino como es el hijo de... Es un insulto. Es un insulto. Entonces, de ahí en adelante, bueno, saquémonos las caretas. Claro, tenés razón. De ahí a una piña hay poco camino por recorrer, ¿eh? Sí, de todos modos debería, es verdad, que se discutió con la ley de femicidio, extender a otros sectores de debilidad o vulnerables, como los ancianos, por ejemplo, también la colectividad gay y el xenófobo, o sea, el que actúa contra el que es distinto porque es extranjero, que en Europa es un problema muy serio, al que es inmigrante, le pegan porque es inmigrante, al sudamericano, al africano. En eso no se avanzó, pero tenés razón, pasa esto. Ahora, Pedro, vos tenés amigos, heterosexuales, muchos de ellos. Vas a un bar, se están tomando una copa y hasta en chiste permanentemente está la palabra flotando en el ambiente. Que puto de acá, puto de allá. A ver, justo cuando venía, antes cuando fui a otra televisión, venía escuchando la radio, lo voy a decir, la Pop, que es una radio que lo podemos escuchar la mayoría, y los conductores venían haciendo chistes sobre marica, maricón, mariquita, y son, la verdad que no los voy a nombrar, pero son tipos que yo, la verdad, admiro y son buenos conductores. Entonces, si a través de un medio de comunicación, por ejemplo, podemos informar de esto, de la falta de reglamentación, de la falta de la ley, o todo lo que se avanzó, también es importante que los que comunican, por lo menos, que son los que muchas veces llegan a muchos lados, siguen usando adjetivos descalificatorios, y lo mismo pasa en los partidos de fútbol, es decir, se frena capaz en momentos de violencia, pero cuando empiezan a decir, bueno, a una de las palabras que suelen usar, el partido también se debería frenar. Sí, se frena solamente si es xenofóbico, racista. Por eso yo creo que siempre es todo a medias, es decir, en los partidos de fútbol es contra los inmigrantes. Ahora, un inmigrante al cual sufre un hecho de violencia, la ley no lo ampara para agravar su pena. Entonces me parece que se debería repensar el tema de las minorías, el tema de los grupos más vulnerables, como son en ese sentido la mujer frente a la golpiza de un hombre, ¿no? Igual, a ver, no se puede comparar la vulnerabilidad que tiene una mujer frente a otros casos que no han sido incluidos. Creo que sí, lo que es importante es que haya un presupuesto para prevenir y contener en el caso que se tiene que aplicar la norma. Pero, repito, soy de los que les gusta ir para adelante, pensar que hay cosas para hacer, pero no se puede desconocer todo lo que se ha hecho en materia de legislación. Argentina es uno de los países más avanzados del mundo en esa materia. Ha legislado y es uno de los más avanzados del mundo. El tema es hacerlo cumplir ahora. Exactamente. Pero la ley, discúlpame, pero me parece importante porque, a ver, yo, por ejemplo, ahora hace poco estuve en Estados Unidos, donde se hablaba del tema de la ley de identidad de género. Nuestro país tiene la ley de identidad de género. En Estados Unidos la gente no sale del placar según el estado donde vive porque son mal vistos. La ley de identidad de género. Es decir, es una ley muy importante, pero que hoy el Estado no puede aplicar ni siquiera en su Ministerio de Salud. Entonces, vos tenés, por ejemplo, la comunidad trans en Estados Unidos, que su adaptación social es mucho más profunda que la que puede tener la República Argentina. Entonces, a mí me parece muy linda la legislación, pero me parece que es más importante que la legislación y las palabras que quedan en el Congreso se ejecuten en la realidad para que, por ejemplo, el colectivo trans realmente se pueda integrar en nuestra sociedad, que hoy con una ley única en el mundo no se adapta a nuestra sociedad. Y sobre todo para que no termine nadie con la cara así porque sí, solamente porque no le gusta lo mismo que a vos.